Muy bien. Vamos a comenzar Bezrat Hashem, Parashat Vayera. Bien. Y seguramente esta parasha sea el corazón de toda la historia de Abraham, la parte central de toda la historia. ¿Sí? Cuando hablamos de Abraham, ¿sí? Abraham es lo que Abraham, el Dios de Abraham, Maguen Abraham, que decimos en la Midá, Gesed le Abraham, le diste el Gesed a Abraham. Y hoy quiero estudiar a Abraham con ojos simples, ¿sí? Y con nuestra propia humanidad, a través de nuestros ojos puramente humanos. Bien, a veces, justamente en esta parashá, nos encontramos con una ambigüedad en el comportamiento de Abraham. A veces Abraham actúa de una forma súper elevada y otras veces no entendemos muy bien las acciones de Abraham. Y eso a lo mejor es lo que podríamos definir. Bienvenidos. Eso a lo mejor es lo que podríamos definir como el Abraham. ¡Opa! El Abraham Klali y el Abraham Prati. Abraham general y Abraham particular. Esto es me ha alegrado el día. Anoche. No, ya todo el día. Es el colofón. Sí, ya. Muy bien. Gracias. ¿Qué quiere decir Abraham Kelali? Abraham general. Bien. Viene a Kadosh Baruj Hu y le cuenta que va a venir a destruir Sodoma y Amora, Sodoma y Gomorra. La forma más simple de entender, podemos entenderlo, que viene a destruir Sodoma y Amora. ¿Por qué? Porque Sodom es esa fuerza que hay en el mundo que molesta al concepto que Abraham trata de expandir en el mundo, Likro Beshem Hashem, es decir, expandir el nombre de Dios en el mundo. Y eh, es decir, la gente de Sedom los definen nuestros sabios como Yodeim, Edribonam, Umitkavnim, Limrodbo. Conocen a Dios y quieren solamente rebelarse contra Él. Entonces, que venga Dios y diga, quiero destruir Sedom y Amorá, pues se puede llegar a entender. Bien, ¿qué hace Abraham? Seguro, eh, a lo mejor le podría decir, mira, no te estamos pidiendo que seáis tzadikim, Sedom y Amorá, pero por lo menos no molestéis. ¿Sí? Sed de Sedón y Amorá, pero sin molestar al mundo. Bien. Y sin embargo, Abraham viene y hace todo por ellos. Viene y habla de una manera muy radical a Kadosh Baruj Hu. Dice, Jalil aleja, ni se te ocurra, ni se te ocurra hacer algo así. ¿Acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia? ¿Vas a matar al justo con el pecador, con el malvado? Él ve Sedom que está destruida al día siguiente y que se alza su humo como el humo del horno, y él sigue rezando a Dios por ellos. La semana pasada, cuando Lot fue capturado en la guerra y Sedom cayó, viene Abraham y ¿qué hace? Organiza su ejército y lo lleva a la guerra por Sedom. ¿Sí? Los sabios todavía no entienden cómo Abraham puso en peligro la vida la gente de su casa por gente malvada. Y no solamente eso, recupera, no solamente recupera a las personas. Dice la parashá la semana pasada que recuperó toda la riqueza de Sedom. Nuestros sabios dicen que Sedom se volvió así porque tenía demasiadas riquezas. De tanta riqueza que tenía, se volvieron arrogantes, se volvieron Gabá, vino el orgullo, orgullosos,
Y eso les llevó a la idolatría, al derramamiento de sangre, a las conductas torcidas. Y viene Abraham y ¿qué hace? Recupera la riqueza y se la vuelve a dar. ¿Lo entendemos? Baruja va, baruja va. ¿Recupera de quién? De los enemigos. De los que habían capturado Sedom y Amora. Bienvenido. Y tú estás poniendo en peligro tu vida y la vida de la gente que está contigo, por ellos, por esto, por devolverles el instrumento de idolatría a estas personas, el instrumento de su orgullo y de su rebelión contra Dios. En realidad no podemos llegar a entenderlo. Ese es el Abraham Kelalí que nosotros conocemos. El Abraham general, que cuando hace, bien. Y ya desde el principio de la parashá, Akadosh Baruj Hu, que viene a visitar a Abraham, ¿y para qué le viene a visitar? ¿Le viene a dar algún mandato, alguna orden? No, solamente viene a visitarlo para estar con él. ¿Sí? Porque Abraham está convaleciente después de Brit Milá. Dice, yo quiero estar contigo, quiero venir a visitar al enfermo. ¿Sí? Vayera Elab Hashem Belonem Ambre Beu Yosef Petach HaOhel Kehom Hayom. Se apareció ante él Dios en el Onem Ambre, y aquí que él estaba sentado a la puerta de la tienda bajo el calor del sol. Stam, así, sin ningún motivo. Y entonces, en ese momento, se juntan a ellos, a Dios y Abraham, aparecen en escena tres personas. Y sabemos cómo nuestros sabios los definen. ¿Sí? Rashi dice tres arabim. ¿Sí? Es decir, que no son de donde venimos nosotros. ¿Sí? Es normal. Es mujer. Y no solamente eso, sino que Abraham, ¿en qué se esfuerza? Para poder hacerles entrar en casa, les lava los pies. ¿Por qué les lava los pies? ¿Por qué les lava los pies Abraham a los tres ángeles que parecían beduinos árabes? Porque después de todo el camino que han hecho para decir el Qué polvo, bonito. Eso es muy bonito, ¿sí? Pero en realidad, eso le trajeron tan de la boda zará. Es decir, el polvo viene a representar la idolatría, porque ellos idolatraban el camino, el caminar, el polvo del camino, ¿sí? Entonces, para hacerles entrar en casa, les lava los pies, ¿sí? Es decir, que sabe que son gente que no son, ¿sí? Y no les llama, no les invita a casa para hacerles hacer teshuva, ¿sí? No es como lo que contamos antes, que tenía las cuatro puertas abiertas y el que venía a comer y decía, gracias a Abraham, y Abraham decía, no me des gracias a mí, dale gracias a Hashem. Entonces la persona decía, ¿quién es Hashem? Entonces Abraham tenía todo el discurso preparado, ¿sí? Ah, esto es como elevator pitch. cuando en la sinagoga, ¿sí? En otra vida, cuando en el round anterior, ¿sí? Hoy en día, gracias a Dios, tenemos siempre minyan para mi hija. Pero antes, cuando venía el sábado, empezaba a buscar gente para minyan. Entonces decía, ¿vienes a mi hija? ¿Vienes a mi hija? Y el que me preguntaba, ¿cuántos sois? Sabía que lo había... Eso me pasaba a mí en otra vida. ¿Sí? En 2 meses. ¿Cuántos sois? Ya me Contigo, preguntó. contigo 10. ¿Sí? Entonces, lo mismo aquí, cuando alguien le preguntaba a Abraham, dice, ¿y qué es Hashem? Explícame. Ya está. ¿Sí? Ya sabía Abraham que había abierto la puerta para ello. ¿Verdad? Pero a estos ángeles no, a estas personas no. No, no, no vemos que haga esto. Lomer Laem, Lemi Levarech, no le dice a quién tiene que bendecir y ni por qué hace todo esto. Eh, Antes de todo esto, ¿qué es lo único que dice? Dice, perdona a Dios un momento, ¿sí? Espérame aquí, que voy a recibir a estas personas. No es porque les voy a hacer teshuva, no es porque les voy a... No, solamente voy a por ellos. ¿Estás seguro, Abraham? Que esto es lo que hay que hacer ahora. Dios vino a visitarte a ti, por visitarte, por estar contigo, ¿sí? Y tú le vas a decir, espera, espera, que voy a ocuparme de estas personas. Digamos que si nosotros dijéramos que esto es una misma que no podría haber hecho otra persona.
Ok, ¿sabes qué, Abraham? Di, oye, Ismael, estoy con Dios, ocúpate de ellos, tráelos a casa, ¿sí? ¿Sabes qué, Ismael? Ve tú a por los vacar, los terneros, porque yo me voy a ocupar de otra cosa, yo soy Abraham, ¿no? ¿Sí? Si fuese que no lo pudiese haber hecho otra persona, pero tú tienes que ser responsable de traer la comida, tú tienes que correr con tu edad de 99 años, de un lado para otro, 3 veces, 3 días después de del Brit Milá, Vaimaher la Azot, y te apresuró para hacer todo esto. Entonces ese es el Abraham Kelalí, que dijimos, el Abraham general. Un aspecto de Abraham, que es el que todos conocemos. Vemos que Abraham hace este tipo de cosas. Bien, ahora vamos a ver el otro aspecto. Es un aspecto que es un poco más difícil de entender, porque dice, cuando Dios viene y le dice, escucha Sará y echa a Ismael, ¿sí? Dice, Vayera hadabar meod be'ene Abraham aladot beno. Y le pareció muy mal a Abraham por causa de su hijo. La explicación simple de esto que es que le costaba a Abraham desprenderse de su hijo. Y como dice Rashi, al shomeret lo le shalchó, por causa de que le dijo que lo envíe fuera de casa. Este niño, nos explican que estaba enfermo, que estaba hirviente de fiebre. Bien, pero ya no es un niño pequeño. ¿Sí? Ismael, cuando nace Isaac, No tiene 13 años. ya tiene 13 años. Digamos que si Es la esperó a que hija. Isaac creciese un poquito para empezar a molestarle y que Sara diga no va a crecer con mi hijo, ¿qué va a tener? 16, 17 años. Ya no es un niño pequeño. Bien, entonces, ¿qué es lo que harías? Coges, le das una cantimplora, lo pones sobre su madre y le dices, sale, vete. Abraham, eres Abraham. ¿Sabes qué? Mándale un médico, ¿sí? Dale dinero. Y dile, mira, aquí tienes dinero, aquí tienes la dirección del médico, vete al médico, que te cure, y luego vive con el dinero que te estoy dando y haz tu vida. Pero no, Abraham coge y se levanta por la mañana temprano al día siguiente y coge, le pone la cantimplora, enfermo, le manda. No entiendo. Por Sedom, por Sedom, que es idolatría y tal, es capaz de coger y hablar a Dios con descaro. Y por su hijo Ismael, que le molesta y le duele, al día siguiente se levanta y cumple. Sin cuestionar, sin... ¿Sí? Y hay una pregunta más fuerte, que es la otra de esta parasha, la que da de Isaac. Coge a tu hijo, a tu único hijo, aquel que amas a Isaac, y ve a la tierra de Moría y elévalo ahí para mí como una ofrenda en una de las montañas que te voy a indicar. Dios le dice mañana, tiene que ser ya. ¿Sí? Una vez alguien dijo, esta prueba muy fácil. Yo la habría pasado muy fácil. ¿Qué habría hecho? Primero, espero a que Isaac crezca, que se case, que su esposa quede embarazada. Ya cuando estoy seguro de que va a seguir la descendencia con Isaac, entonces ya veo si me lo llevo a la montaña y lo sacrificamos. Dios no le dijo tiene que ser mañana. Es tu hijo. Es el hijo por el cual has estado pidiendo toda tu vida. Después de que echaste al otro. Después de que echaste al otro. Y viene Abraham y no espera ni un instante. ¿Qué quiere decir esto? Ese es el Abraham que no entendemos. ¿Sí? Lo que pasa, por eso se llama el peratí. El Klalí es el que va hacia el mundo. Y que ¿Sí? públicamente se entienden las acciones. Y no solamente públicamente, sino que lo hace por el mundo, por el Klal. Pero cuando es algo que le toca a él, está dispuesto a hacer las cosas de un día para otro y sin cuestionar y sin, incluso aunque parezca que no tiene sentido. La respuesta a todo esto es una respuesta simple y es el fundamento
de la emuná, de toda la emuná de Abraham. Abraham es llamado Rosh Lama'aminim, es el mayor de todos los creyentes. ¿Sí? Creyentes suena mal, ¿no? De todo, sí, a mí no me gusta la palabra creyente. Sí, el munano es fe. O sea, Najón. no. Najón. Vamos a tratar de entender qué es entonces. La pregunta que está detrás de todas estas preguntas es, en realidad, entonces, ¿qué significa una prueba? ¿Qué es un nisayón? Qué es una prueba? Bien, nuestros sabios nos dicen en la Mishnah, en el Tratado de Avot, que Abraham pasó por 10 pruebas. ¿Sí? Hay palabras que nos aparecen en la boca regularmente y en realidad no sabemos realmente cuál es el sentido profundo de esa palabra. ¿Sí? Nosotros decimos, ¿no? La vida son pruebas, sí. Es algo que nos puede parecer hasta normal, pero cuando uno dice la vida es una prueba, o esto que me pasó es una prueba, ¿estoy entendiendo lo que significa? ¿Qué es realmente algo que es una prueba? Todos pasamos por pruebas. Entonces, ¿qué es realmente un nisayón? Cuando Kadosh Baruj Hu le dice a Abraham, Avinu, lej leja me arceja, vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, ¿sí? Porque esto es una prueba. Porque tiene que considerar o que creer o tener la necesidad de que Dios lo hace por su bien. Su pasado, todo. Ok, vamos a ver. ¿Qué es lo único que le faltaba a Abraham cuando Dios le dijo, Hijos. lej leja? Hijos, ¿sí? Dios que le dice, vete, te voy a dar hijos, ¿sí? Eh, Abraham tenía decenas de miles de seguidores. Era multimillonario. Se iba a ir de Harán a Canaán. ¿Realmente es una prueba? Yo estoy seguro que si pensamos en nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, o ¿sí? Seguro que la forma en la que ellos tuvieron que dejar sus países para ir de un lado a otro Era mucho más era claro. mucho más difícil que lo que tuvo que hacer Abraham. Sí, el hecho de soltar lo conocido, a ir hacia el espacio donde ya no tenía, a pesar de tener dinero y bla, bla, y todo lo que estoy diciendo, y, y soltar, dejar las siguientes. Bueno, es verdad que tú dices que puede ser que nuestros abuelos, digamos, lo tuviesen más difícil, pero por las condiciones en las que tuvieron que ir. Pero ellos no tenían otra opción. Algunos y otros no. Abraham, en realidad, bueno, perfectamente quedado y vivido una vida estupenda en el Harán. Ok, yo sé, es verdad, no es fácil, pero ya si partes del principio que Dios te dice, lej leja, ¿sí? Y te está diciendo, te voy a dar verajá y vas a tener hijos, y lo único que te faltan son hijos para estar pleno en la vida, ¿dónde está la dificultad? Es verdad, hay emuna, ok, hay que tener emuna, ok, pero eso es lo que se llama entonces el nisayón. Vamos a ir a profundizar. Eh, perdón, es más, cuando Dios le dice lej leja, ¿dónde está Abraham? En Harán. Es decir, que ya había comenzado el camino Por su padre. con su padre y se había quedado a mitad de camino en Harán. ¿Sí? Realmente, ok, tenemos entonces que entender qué es lo que se define como un nisayón. ¿Sabéis lo que marca, lo que nos va a hacer entender qué es un nisayón, qué es una prueba? El versículo que cierra la última de las pruebas. La última de las pruebas, ¿cuál es? Aquella de Isaac. Muy bien. Dice, cuando después de que Abraham coge y sacrifica al corderito en lugar de Isaac, Y era el dice, que mata. Ki ata yadati, ahora yo sé, ki yere Elohimata, que tú eres temeroso de Dios. Y después de que Abraham es definido por parte de Dios, inmediatamente el versículo dice, perdón, es antes de sacrificar al corderito.
Y levantó Abraham sus ojos y Y vio, y he aquí que había un corderito que estaba atrapado por sus cuernos, ¿sí? Y fue Abraham, cogió el corderito y lo elevó en el altar en lugar de su hijo, ¿sí? ¿Este corderito quién es? Es el corderito de donde sale el shofar de Rosh Hashanah, ¿sí? La primera mitzvah del año sale de este corderito. Bien, la única mitzvah de Rosh Hashanah sale de este corderito. Muy bien. ¿Os acordáis de cómo termina el libro de Kohelet? Kohelet, qué pregunta, ¿eh? como le hablamos Eso es decir, cómo empieza. no sonaba, no. Hablamos en Rosh Hashanah Rabbah. Hablamos del principio, pero también hablamos del final. Sí, lo dijiste, ¿no? Sof davar al konishma, al final todo se escucha. Et Elohim yera, sé temeroso de Dios. Ved mitzvotav tishmor, cuida sus mitzvot. Quise kol adam, porque eso es el ser humano. Ki yere Elohim mata, tú eres temeroso. Eso es el ser humano. Dos cosas. Una es yere Elohim y la segunda es lishmor et mitzvot. El nisayón, la prueba en realidad que es, lo aprendemos solamente de Abraham Avinu, porque no hay como él, Shosek Kolasman, Memachashavto, porque él todo el rato está ocupándose de su pensamiento y de sus acciones y de sus palabras para conseguir aquello que se puede llegar a conseguir, lo más alto que se puede llegar a conseguir en entender a la divinidad. Todo lo que hace Abraham en su vida tiene como objetivo entender a Kadosh Baruj Hu. ¿Bien? Tengo una pregunta que me ha surgido ahora. Por interrumpir. Es verdad que cuando Abraham le pone en duda, digamos, o argumenta en contra de destruir Sodoma y Gomorra, no es porque Dios le haya dicho a él, le haya dado un commandment, una mitzvah. ¿Qué le dijo? Que era una mitzvah, ¿vale? No lo ordenó. No lo ordenó. Pero cuando le ordenó de hacerle caso a Sara o de llevar a Isaac a la queda, eso fue una orden. Mejor. Pues no lo puede poner en duda. O sea, en la primera, Hashem le dice, voy a hacer esto, no haz tú esto. Mejor. Y ahí es cuando él se permite, digamos, el dudar o el poner en cuestión o el intentar sacar el bien del mundo, hacer por el bien del mundo. ¿Qué es lo que vamos a tratar de entender? Que cuando Abraham entiende que cuando Dios le dice, voy a destruir Sedón y Amorá, lo que le está diciendo es, ahora quiero que tú discutas conmigo. Por eso. Pero esto también, o sea, Abraham acaba, intenta salvar el mundo, pero más que el mundo, tenemos que recordar que intenta salvar Lot. Seguro. O sea, al final podemos ver que intenta salvar el mundo, pero sabemos que al final él dejó Lot y él dijo, Pero ¿sabes qué? partimos Sí, a sí, otros no, porque y queremos salvar su Lot. objetivo no era sacar a los de ahí, su objetivo era que no destruyese Sodoma. Fíjate, Es cierto. hay un detalle. Yo creo que Abraham sabía que Lot sí o sí iba a ser salvado. Ok. Porque cuando llegó a 10, no bajó hasta 1. Y si está Lot, Claro. Sería el 1, vale. porque él sabía que Lot sí que lo iba a salvar. Porque ya Claro. pasaron los ángeles por su casa. Ya sabía que, ¿dónde vais ahora? Vamos a Sedón. ¿Sí? Claro. Uno le dijo, voy a salvar a Lot. Sí, ¿Sí? Entonces, él sabía que Lot no estaba dentro del Vale. deal. Bien. vale. Pero el comentario dice que sí, que si fuera que su objetivo iba hablando, sabía que venía El Mashiach. el Mashiach. Najón. Pero eso es cuando fue la guerra. El comentario de Zohar es cuando fue la guerra. Cuando cogió a Eliezer y Bayare que Hanihab, Sí, que se lo que cogió. Eliezer es 317 y entonces después hay un cálculo también con Mashiach y etcétera. Bien, ahí es donde dice el Zohar. Dios va por las noches, sí, no sabemos. Me acabo de vender. Ahora vamos a pedir otro nivel. Muy bien. Miércoles a partir de ahora para Shabbat Shavuot de Zohar. Entonces, ¿sabéis qué? ¿En qué se ocupó Abraham toda su vida? En tratar de entender
y de aprender, de traer un entendimiento de qué es la divinidad. Bien, desde los 3 años, él empieza a hacer preguntas, ¿sí? Él investiga. Él no tenía un padre y una madre que le iban a ayudar a entender. Su padre y su madre eran idólatras, ¿sí? Con 40 años él empieza a difundir la Torá en el mundo, ¿sí? No empieza con una fe íntegra y completa y perfecta. No es Noah. Cuando la Torá nos presenta a Noah, ¿qué nos presenta? A un tzadik. Sí, íntegro. Ya estaba. Eta Elohim italech Noah. Ya iba con Dios. Abraham se hace. Su objetivo en la vida es encontrar argumentos para decir Hashem. Aquí está Hashem. Entonces, vamos a definir así el Nisayón. Ahí es donde viene el Nisayón. Dice, pero Abraham pregunta, investiga, trata de entender y entonces, cuando él llega a la emuná, ahí es donde llega la prueba. Un ejemplo. Dice, yo soy un niño pequeño, ¿sí? Y consigo un helado. El helado, ¿qué es? Es algo que yo tengo que deseo. Yo quería conseguir un helado. Ahora tengo, por otro lado, mi convicción de que yo tengo que compartir con mi compañero. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba? Cuando yo tengo que anular mi deseo, aquello por lo que luché, para ponerlo frente a mí, aquello en lo que yo creo, que es que yo tengo que compartirlo. Esa es la prueba. ¿Cuánto voy a dar un mordisco de más que mi compañero? Porque esto era lo que yo quería. Bien. Abraham, había Nisionot, es el padre de todas las pruebas, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tiene que llegar a anular todo aquello que él consiguió en su entendimiento de lo que es la divinidad. Anular todo lo que él entendió de lo que es la divinidad. Luego tuvo que desaprender. No, no, no. Fue aprendiendo y viene Dios y le pone a prueba. ¿Y qué es la prueba? Toda la prueba es en contra de lo que él pensaba que era la divinidad. ¿En qué sentido? Como la actividad. Sí, en el sentido de los valores. O sea, la parte, claro. Entonces, cuando Dios viene y le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra, ahí es Abraham general. Pero cuando Dios le dice, coja a tu hijo y llévalo a sacrificar, ¿qué es lo que hace Abraham? ¿Qué es lo que tiene que hacer Abraham? Porque es un nisayón. Porque tiene que borrar todo lo que él dice, yo conseguí entender a Dios, y si ahora Dios me pide esto, es que no entendí nada. Y se anula, y entonces por eso al día siguiente está ahí haciéndolo. Pero porque nosotros, o sea, asumimos que el comprender a Dios significa el querer a tus hijos. O sea, te quiero decir, Claro. obvio, no ¿Sí? son dos. O sea, Dios no quiere sacrificios humanos. ¿Sí? Viene Dios y dice, hazme un sacrificio humano. A ver dónde estás. ¿Por qué? Porque tú piensas que me entendiste. No entendiste nada. Bien. Es que me emociona y hago spoiler y rompo todo el show, pero vamos a ir sobre eso. Entonces dice, esto no es un chiste, ¿no? muy bien. Dice, imaginaos otra vez el helado, ¿sí? No me interesa el crunchy y el pistuk, ¿sí? El pistacho, ¿sí? Me interesa, le sigue es Shem Hashem. Me interesa entender lo que es Hashem. Y entonces hace que todo estalle. Dios viene y le hace que todo estalle. Melamedoto, Kore Beshem Hashem el Olam, Veazba el Abakadosh Baruj Hu, Amarlo, Kajakol, Bezorek la Geniza. Es decir, Dios le va enseñando, ¿sí? Y él va descubriendo quién es Dios y va proclamando el nombre de Dios y va transmitiendo el nombre de Dios y de repente viene Hashem y le dice, coge todo, lo metes en una bolsa, le haces así y lo tiras todo a la basura.
Y ahora vamos a volver a empezar. Enfrentar alrededor suyo, que está al mismo nivel de conciencia que él, porque está bien que él quiere entender a Hashem, pero está casado, tiene un hijo, entonces las pruebas que él tiene, su hijo y su mujer están, bueno, o sea, y me imagino un poco la respuesta, pero para ver si hay fuentes, está a la misma altura de poder pasar estas pruebas, porque si tú me dices, él quiere conocer, ok, a coste de... Está la canción de... האם במערבך ובשמח. Ok, te voy a hacer una pregunta. Las pruebas son pruebas individuales. O sea, cada prueba es diferente para cada persona, porque el nivel de entendimiento que cada uno tiene es diferente. Pero hay un sistema, vives en un sistema, una familia es un sistema. Mejor. No, y Sara tiene plena confianza en Abraham. Isaac, dijimos, cuando iba al monte y le pregunta, ¿dónde está el corderito? Y le dice, no, Dios no lo va a dar. Dios no lo va a dar. Por supuesto que él sabe a lo que va. Es un nivel diferente. Por eso lo que dijimos antes de que la prueba, ¿por qué no se llama la prueba de Isaac y se llama la prueba de Abraham? ¿Sí? Pero en realidad, o sea, Isaac tenía 30 y pico años. Sí, 37. 37 años. O sea, puede perfectamente pelear contra Abraham o quitarle las manos o no dejarle que... O sea, ¿Seguro? él se dejó. ¿Pero por qué? Porque es una prueba diferente. Claro, o sea, pero o sea, hay dos pruebas en realidad. O sea, eso, o sea, Sí. Hay tres, claro. Es que Tres. hay una madre ahí también. Sí. Bien. ¿no? Entonces, Luego el Midrash, luego viene el Midrash, ¿no? La canción y tal. sí, seguro. Muy bien. Entonces, Nahón Pues, dice, todas las cosas que llegas a alcanzar, todas las cosas que llegas a entender en el proceso, son los escalones, ¿bien? Que necesitas llegar a ellos hasta que hasta que choca con la emuná, Sheim ala azagot, que está por encima de lo que has conseguido. Es decir, hasta aquí soy yo, voy entendiendo, hasta que llega el momento en el que no entiendes nada. Entonces tienes dos opciones. O decir, yo sigo pensando que soy yo el que entiende, o tiras todo a la basura y dices, ok, Hashem, no entendí nada, vamos, explícame. Ok. ¿Bien? Ok. ¿Y eso qué es? Eta Elohim Yera. Ok. Eta Elohim Yera. Teme a Dios. ¿Sí? Temor no es miedo. ¿Bien? Sí, temor es un... Y una vez que temes a Dios, porque has conseguido entender que hay que tirar toda la basura, entonces, ven mis Shemot. Ahí es cuando puedes hacer la misa. Es decir, cuando tú crees que has entendido a Dios y viene Dios y de repente te dice, coja a tu hijo y llévatelo a sacrificarlo. Entonces ahí se convierte en mitzvah. Y la mitzvah, para yo poder entender, tengo que hacerla en el momento, porque es lo que yo necesito ahora. Cuando Akadosh Baruj Hu ordena a Abraham de tomar a su hijo, solamente tiene un entendimiento que Akadosh Baruj Hu quiere que coja a su hijo y que lo eleve como una ofrenda. Akadosh Baruj Hu fijó, Shezeh ma she'ani tzarich la'asot, que eso es lo que yo necesito ahora hacer para que eso se convierta o me convierta a mí, ani tzarich la'asot desde, perdón, וכדי שזה יתרחש, אני צריך לעשות את זה. Y para que eso o sea, para que eso vaya adelante, yo lo tengo que hacer ahora. Porque es lo que Dios consideró que yo necesito hacer ahora. Si yo entiendo eso, entonces no me vale esperar a que Isaac tenga hijos y que crezca. Es lo que va a dar significación y que te va a encaminar, que va a permitirte poner una nueva significación. Cuando Akadosh Baruj Hu me ordena, es para que yo
puede encontrar la divinidad de la orden que estoy recibiendo. Veikru mimenu devarim peliim mize devarim she'en li bahem abana. Y entonces van a ocurrir cosas maravillosas, cosas que yo todavía no puedo entender. De ahí viene Naaseh Benishma, ¿no? Ok, Naaseh Benishma, Pues no tengo que entender por qué para hacerlo. pero en el Naaseh Benishma, o sea, hay un aspecto más aquí, ¿sí? La idea que está tratando de desarrollar tiene un aspecto más, que es el tema de cuánto estás tú y cuánto te anulas. Sí, de ir en contra de lo que ya sabes. O sea, no es solo hacer más o hacer cosas que no entiendes, sino ir en contra de las bases de tus valores y de tus... Tal vez Porque te lo he dicho. es para aplastar el ego, ¿no? Porque cuando uno piensa que empieza a entender a Kadosh Baruj Hu, te hinchas, ¿no? Entonces viene el golpe que pensaste que te lo crees, pero no te crees nada. Venga, ¿Pensaste que pues, entendiste? Ese es el... ¿Sí? Entonces, Y acá también, o sea, pensando, si alguien viene y te da una, o sea, si Akadosh Baruj Hu viene y te da una orden ahora de comer porco, por ejemplo, cerdo, la primera cosa que te vas a decir es, no es Akadosh Baruj Hu. Es otra cosa. Akadosh Baruj Hu no es, porque Akadosh Baruj Hu no me manda a comer cerdo. O sea, no es solo el hecho que reconoces algo y estás dispuesto a hacer, es el simple hecho que puedes aceptar que Akadosh Baruj Hu, que es Akadosh Baruj Hu, o sea, ¿sabes? es el hecho de aceptar que tú no has entendido lo que es Akadosh Baruj Hu. Sí, Todo tu objetivo en la vida es entender qué es Akadosh Baruj Hu, y cuando crees que ya sabes lo que es Akadosh Baruj Hu, viene Akadosh Baruj Hu y te dice, haz lo contrario. ¿Sí? Entonces, si vienes Akadosh Baruj Hu y te dijese, come puerco, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Ir a la carnicería y esperar a que, ahí está, o esperar a sea, que te diga no comas. ¿Sí? ahí está, o sea, No, al pero principio se escucha ese que sería, es bueno. sería el símil, ¿no? Con Abraham. Es decir, ¿sabes qué? Si yo tengo Emuná, yo sé que es Hashem el que me ha hablado, no es Google el que me está diciendo. Pero el simple hecho que él se convence que es Hashem Sí, sí, es total. loco, porque si se escucha esto, ¿vale? Imagínate, escucha esto, ¿verdad? Ok, más Creo Escuché mal, que si escuché mal. Hashem te habla, Lo vas a saber. vas a saber. ahí está, eso. Ya. Mucha duda no creo que me pueda caber. Muy bien. En serio que no sé, porque, por ejemplo, sabemos que el único que vio Dios es Moshe Rabbeinu. Abraham, esto todo no es que Dios le apareció, Mejor. o sea, esto todo en sueños, Una revelación, todo ¿eh? en la revelación. Sí, lo hace a menudo, o sea, pero- varias veces. El Zohar Malkut de Rabbi Lubavitch explica que cuando esté sentado, como explico Yosef ahora, donde habrá la línea del sol, okay, significa en otra lectura que el sol que trae a Kadosh Baruj Hu al mundo, okay, es una revelación del Shem Havaya, Okay. okay, que no tuvo antes, porque no tenía vida. Entonces, él accede a un nivel de conocimiento de la Kadosh Baruj Hu Vale. que no viene de la naturaleza, que Ok. antes era dentro de la naturaleza. Entonces, él tiene acceso ahora a una cercanía que nunca tuvo, entonces Ok. tiene otra percepción. Ok, algo nuevo, pues se percibe claro que era Muy eso. bien. Seguimos, con permiso. Dice, el Midrash Tanjumá nos explica todos los detalles del principio de la parashá que dijimos. ¿Sí? Todo lo que hace Abraham es el fundamento de la historia de todo el pueblo de Israel y de la Geulá hasta el Mashiach. Dice, las 3 veces que corre Abraham, de la misma manera, Akadosh Baruj Hu corre 3 veces por el pueblo de Israel. Cuando toma agua, Akadosh Baruj Hu trajo el pozo en el desierto. Cuando él va a coger la harina, es el man que comimos en el desierto. ¿Sí? Cuando corre al Bacar y... Perdón. No tiene nada man. El abacar, los animales, ¿sí? La kaj kemach, shalosh leshonot, etc. Es decir, no es solamente un midrash bonito. Que nos está diciendo, ah, mira, aquí corrió, también corrió, cogió esto, cada cosa ¿sí? Aquello que está escrito aquí es que si yo
entiendo que yo estoy cumpliendo con una mitzvah, no solamente porque Akadosh Baruj Hu me dijo, sino porque ahora yo estoy manifestando la divinidad y ahí es donde yo tengo que llegar en el máximo de entendimiento que yo puedo llegar. Entonces, levatel eta sagazo, es decir, anular ese entendimiento que yo tenía y hacer aquello que el Kadosh Baruj Hu me dijo a mí de hacer ahora, y zema sheut tziva, porque es aquello que él me ordenó. Es decir, nos está diciendo de otra manera que lo que dijimos también en Shabbat en la Seudah Shilishit, es decir, el objetivo último por el cual yo cumplo con una mitzvah es porque es un tzivui. ¿Sí? Todo lo que es mi entendimiento que me da a entender que puedo pensar que esto se hace porque sí, porque tal, porque... Muy bien, ¿sabes qué? Viene Hashem y te dice, ok, ahora ¿sabes qué? Te cambio todo. Porque si crees que has entendido, no has entendido. ¿No? Akadosh Baruj Hu me dice de ir y de tomar a mi hijo Isaac y de ofrecerlo. Veas, man, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Solamente una cosa puedo hacer, empezar a prepararme para llevar a mi hijo. Si yo entiendo que esto es lo que significa el tzibui, entonces es lo único que me queda por hacer. La orden. ¿Sí? Abraham tiene que ir a la tierra de Moría. ¿Por qué tiene que ir con maderas todo el camino? Se llevó el fuego desde Beersheba, que no hay madera en Jerusalén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está yendo por el tzibui. ¿Sí? No, esto no está claro. Sale ya de Beersheba con claro, claro que sale por eso, porque Dios le ordenó hacer eso. ¿Sí? Pero ¿por qué no Hay puede que parar tenerlo claro y decir, sí, bueno, para no Porque, en el final arrastrar de... la madera con el burro, porque si yo cojo y digo, ¿sabes qué? Cuando llegue a Beersheba, a Jerusalén, buscaré ahí maderas. ¿Sí? Entonces ya sabes que eres tú el que está entendiendo lo que Dios te ordenó. ¿Por qué? Estás haciendo lo que tú entendiste, no lo que Dios te ordenó. ¿Por qué? Porque no has anulado tu criterio. Vale, ok. O Dios sea, te dijo, sacrifícalo, quiere decir que sales de Beersheba ya con listo a sacrificar. listo a sacrificarlo. ok. Esta te ha parecido Porque es que al final todo lo que haces es interpretación. todo lo que haces es interpretación. Hasta Igual que, podrías decir lo mismo de el hecho de que cogió la madera de ahí. O sea, ¿por qué? porque, o sea, a lo mejor hay un Midrash que dice que Dios le dijo, pero Dios no le dijo, llévate la madera desde aquí. No, le dijo, hazle una ola. Una ¿Qué ola. necesito para hacer una ola? Madera. Madera, fuego y cuchillo. Y al niño, ¿sí? Pues con todo eso tengo que salir. Porque eso es a lo que voy. Bien, vamos a ver cómo lo dice aquí. Dice, Al monte que te diré yo. Akadosh Baruj Hu me dijo, la loto todo la ola, es decir, me dijo que lo eleve como una ola, quiere decir que la voluntad de Dios es no solamente Shegale Mesirut Nefesh, que muestre entrega. El Ashani Sarich le itlabet ben lichiot ima Chava ima ove, perdón, le ben litjaber el anetzach. Es decir, tengo que elegir entre vivir el presente o conectarme con la eternidad. ¿Vivir el presente qué es? Es toda la experiencia de estoy yendo a sacrificar a mi hijo. Esto es lo que estoy haciendo ahora. Pero si yo salgo con la madera y con el fuego y con el cuchillo, yo ya estoy mi acción ya está conectada con el objetivo final que es la eternidad de cumplir con la mitzvah. Así demuestra la cabana. Así demuestra la Kavaná, pero es verdad. Najón. Él que sabía que solo era una prueba. No, no sabía que era una prueba, porque para él, si sabes que es una prueba antes de enfrentarte a la prueba, entonces no hay prueba. Bien. Es decir, conectarte con la eternidad. Zo
Mesirut Nefesh. Esa es la entrega. Por un lado, yo quiero el helado, la glida, ¿sí? El helado que con mi amigo. Pero por otro lado, ¿sí? Ani esi et ze limsor et nefesh, yo me voy a entregar a Burda Balajer por otra cosa que es mi fe, que yo entiendo que tengo que compartir. Bien. Muy bien. Anima min bemuna shelema shen tam amiti lechaim shen masheu bechaim. Muy bien, dice, yo estoy convencido que no hay una vida, o sea, todo el mundo en la vida tiene algo, todos, por lo que daríamos la vida. Si no tenemos algo por lo que daríamos la vida, entonces, dice aquí el Rab, es como una vida de una vaca. ¿Sí? La vaca no da la vida por nada. ¿Sí? ¿Sí? Todos tenemos algo, que es aquello por lo que yo estoy dispuesto a morir por ello. Pero y aquí Abraham, ¿qué es lo que estaría dispuesto a hacer? Dios. Le asigue Hashem. ¿Sí? Muy bien. Entonces dice, Que es un poco la definición de los tzadikim en el pueblo judío. es decir, Había aquí. sí, pero él, Nahum, Rabbi Akiva dio la vida por Mesirut Nefesh, ¿sí? Pero la diferencia cuál es con Abraham, que Hashem le pide otra cosa. Hashem no le pide que dé la vida a Abraham, le pide que dé la vida del hijo. ¿Sí? Vamos a ver. Shakadosh Baruj Hu, lo oye bien, un líder nisayón, afpam. Que Dios nunca nos ponga ante pruebas. Pero cuando yo tengo que elegir, yo decido, perdón, Shani Sarich Lamut Abur Masheu, que yo tengo que morir por algo, entonces, Haná, la madre de los 7 hijos, ¿sí? Haná tenía 7 hijos, no Haná la de Shmuel, ¿sí? Hay otra historia de Haná y sus 7 hijos en la época de Grecia, ¿bien? Y cuenta la historia que el gobernador quería que sus hijos se posternasen ante un ídolo, ¿sí? Entonces fueron pasando uno tras otro y decía, al que no se posterne lo matamos. Y uno tras otro, los 7 hijos fueron echados a muerte. O sea, fueron Hasta el séptimo, que también. sí, Y después ella también se entregó. ¿Bien? Eso se llama Mesirut Nefesh, eso es entregar, morir al Kiddush Hashem. ¿Sí? Que eso ocurra, ¿sí? ¿Qué le dice Haná al último de sus hijos? Le dice, tengo aquí la referencia, perdón, me perdí. Le dice, Lech el Abraham. Ve a Abraham. ¿Qué quiere decir? Cuando vayas al otro mundo, ¿sí? Y te encuentras con Abraham, dile, yo estoy aquí gracias a ti. Porque tú me enseñaste lo que es, lo que yo hice. ¿Sí? Ata mitjaber el Abraham, tú te estás conectando con Abraham, te estás conectando con la eternidad. Tú estás dando fuerzas a toda aquella persona que aprenda la historia hasta la eternidad. ¿Por qué te entregaste hoy? Entregaste tu vida para que hoy aquí, en el Shiur de Parashat Shavua de Madrid en el año 2026, ¿sí? Se hable de esto y que esa acción te conecta con la eternidad. ¿Sí? ¿Y qué tuve que hacer para llegar a eso? ¿Qué tuve que hacer para llegar a eso? La Kahti Estakit, tomé una bolsita y puse todo lo que pensaba que sabía en ello y lo tiré a la basura. Esa es la prueba. Eso es una prueba. Et Elohim yerá, el temor a Dios. Y después, misbotav shemot, cumplir con las mitzvot. Shakash Baruj Hu me dice, cuando Kadosh Baruj Hu le dice a Abraham, Garesh et ben Ama, expulsa al hijo de esta sirvienta, ¿y qué hemos dicho antes? Le podía haber buscado un médico, le podía haber dado, ¿sí? ¿Qué entiende Abraham? Que ze pirushó, kipshutó, es decir, lo tienes que expulsar. Anillo dea
Shayetzer hara sheli mitbalbel oti. Yo sé que mi yetzer hara me va a empezar a tratar de engañar. Yo quiero a este niño, ¿sí? Yo quiero que él triunfe. Mira lo que qué bonito es, qué bello es joven, ¿sí? Todo eso, el que me está diciendo que lo expulse es mi yetzer hara, ¿sí? Pero Akadosh Baruj Hu me dice, Garesh, expúlsalo ahora. Por lo tanto, se levantó Abraham por la mañana, le preparó la cantimplora, le puso con la madre y le dijo, chao. Justamente como Akadosh Baruj Hu le dijo que coja a su hijo y lo ate y lo suba al altar. Mashkim leitpalel Sedom, igual que él se levanta para rezar por la mañana por Sedom. No espera. Cuando Akadosh Baruj Hu le dice Garesh, quiere decir Shubat Derech, perdón, que Derech Hatzibui Azeh Yofia Eta Elokut. A través de esta orden es como se manifiesta la divinidad. Por lo tanto, yo tengo que tirar a la basura todo lo que yo pensé que sabía y hacerlo inmediatamente. Y hacer aquello que Kadosh Baruj Hu me está diciendo. ¿Seguro? Es verdad. El Midrash nos dice que después Abraham fue a ver a Ismael. Lo visitó. Sí, hay un Midrash que dice que la mujer de Ismael no le dejaba entrar. A fin de cuentas, Ismael hizo Teshuvah. ¿Sí? Lo enterró Isaac e Ismael. Se volvió a casar con Agar. Se volvió a casar con Agar, ok, pero él, Ismael era Ismael, o sea, era su hijo. Bien. Es verdad. Pero en el momento, lo que tenía que hacer era Tzibui. Era lo que Dios había ordenado en ese momento. Bien. ¿Por qué dices que Ishmael hizo Teshuvah? Porque al final, cuando muere Abraham, dice, lo enterraron Isaac e Ismael. Y ahí dice Rashi que Ismael se hizo segundo frente a Isaac. Ismael era mayor. Yitzhak de Ishmael. ¿Sí? Entonces dice, ¿por qué dice Isaac de Ismael? Porque Ismael finalmente hizo Teshuvah y reconoció que Isaac era el heredero espiritual de Abraham y tomó ese camino. Bien. Etelim Yerá, y entonces es Mitzvotar Shema. Entonces viene y nos dice la Torá. Una pregunta. ¿El resto de los hijos de Abraham también tenían Brit? Seguramente, ¿no? Sí. No se sabe ninguno de los nombres. No. Simplemente que les mandó a comprar a los ciudadanos. Al este, a China y a la India. A la India. A la India. ¿No? Abraham tuvo otros hijos, ¿verdad? Y cogió, lo va a decir más adelante la Torá, que cogió y los envió todos hacia el este. Bien. Entonces, uno va a la India. ¿Y qué se encuentra en la India? Las castas. Los brahmis. Mejor. Los brahmis son marrón. La casta Los Kohanim y los la hindús. casta más alta en la India son los brahmis, ¿sí? Y vienen de Abraham. Ok. Bien. Cuando dicen que les dio regalos, dice Rashi que les dio la forma de Conocimiento. manipular la impureza para hacer cosas. Bien. Todo lo que es la espiritualidad oriental nace de la impureza. Y una diosa que representa la maternidad y la representan en una estatua que entiendes que es por la maternidad y esa Con muchos brazos, porque Sara dice que amamantó a todos los bebés de la casa de Elimelech, de Abimelech. Muy bien. Entonces, dice, ya nasher asita tadabarazé, velo hasachta binja yehideja, kibareja barejeja, bearba arbe ezaraja. Dice, por causa de que hiciste esto, y no te importó tu hijo, tu único hijo, entonces, porque bendecir serán bendecidos, kibareja barejeja, bendecir te voy a bendecir, y voy a multiplicar tu descendencia. Bendeciré a los que te bendigan. Eso fue al principio, antes. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Ah. Ahora, porque hiciste esto, yo te voy a bendecir y voy a tener mucha descendencia. Nosotros dijimos una vez, yo de Ashezé, Nishma Meot Muzar, sé que esto parece muy raro. Es decir, pensamos que ya Anasher así te tratabaras de, por causa de que hiciste esto, ¿a qué se refiere? En este caso, fuiste directo a hacer la queda. A la queda. Porque cogiste y trajiste a tu hijo para sacrificarlo, por eso yo te voy a bendecir, ¿sí? Pero entonces la pregunta es, ¿por qué lo dice en el momento en el que lo dice? Debería haber dicho, por causa de que hiciste esto, justo después de que le dice,
el ángel, no lances tu mano contra el joven y no hagas nada, porque ahora yo sé que eres temeroso de Dios y que no te importó tu hijo, ¿sí? Y ya Nasherasita, por causa de que hiciste esto, entonces yo te voy a bendecir, pero no lo dice ahí. Dice, después del versículo de cuando le dice no lances tu mano, lo que pasa entre medias, ¿qué es? Y levantó Abraham sus ojos y vio el corderito. ¿Sí? ¿Por qué aparece solamente entonces después de que ofreció el corderito a Dios? Y entonces le dice, porque hiciste esto, entonces yo te voy a bendecir. Porque en realidad estamos hablando del cordero. Porque hiciste este cordero en Olá, ¿sí? Y no te importó tu hijo. Ze mityajes el aquedá. Es decir, y a Nasherasita, por causa de que hiciste, es el cordero. Velojasachta y Benja es la queda. Entonces, ¿qué le está diciendo? Es decir, tú conseguiste hacer la mitzvah con el cordero como si lo hubieses hecho con Isaac. Como si él hubiese sido degollado. Como si hubieses cogido su piel y lo hubieses desollado. Vaya leule ola tajat beno. Por eso dice, y lo elevó en una ola al corderito en lugar de su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Porque él sabía que tenía que preparar su acción para marcar en el futuro como un totem, como un sello espiritual para sus descendencias. Tenía que acabar el gesto Ok, está muy bien lo que dices, para pero, eso. o sea, lo que yo pregunto es el concepto de lo que tú estás diciendo. El concepto de lo que tú estás diciendo, ¿qué es? Que cuando Dios me dijo, coja a tu hijo Isaac, ¿sí? Que sea tu hijo Isaac o que sea el corderito como si fuese Isaac, no cambia. Porque, ¿qué es lo que quiere Hashem? El nisayón. Quiere ver si estás dispuesto a coger todo lo que tú entendiste, que era lo que habías entendido, ponerlo en una bolsa, cerrar la basura y tirarlo a la basura. ¿Sí? Por eso es que cuando sacrificó a su hijo, cuando sacrificó al Ail, al corderito, lo hizo Tajat Beno, en lugar de su hijo. ¿Sí? Por lo tanto, Efrosh el Isaac, la ceniza de Isaac vivo, Isaac está vivo, está ahí en el altar hasta el momento de la Geulah. Nosotros lo decimos todos los días. Decimos, Yehi Latzom Lefaneja, ¿sí? Shetie Hashuvah, Efrosh el Isaac Avinu, Keilu Tzaburu Munach al Gabe Mizbeach, como si su ceniza estuviese sobre el altar. ¿Sí? Lo que hizo Abraham, ¿sí? Que sea considerado como si realmente sacrificó a Isaac. ¿Por qué? Porque Abraham lo que hizo que fue, lo que contaba es Yere Elohim, Ataya Dati, yo ahora sé que eres Yere Elohim. ¿Sí? Que está vitalta, et metziuteja, tú te anulaste tu existencia de tal manera que tú haces solamente la voluntad de Dios. Isaac falleció y volvió a nacer. Ok, esa es una parte que todavía yo no. No, pero si dices que fue hasta el final, que en su cámara, entonces como... En su cámara, pero, o sea, lo que tú dices, para mí me presenta un problema con el texto. Bien, pero, ok, acepto tu. ¿Sí? Repetimos. Que a Tapitata tú anulaste tu existencia solamente ¿por qué? Porque querías hacer la voluntad de Dios. Es decir, que tú mismo no apareces en la historia. Tú no estás en la película. ¿Qué es lo que hay únicamente? Lo que Dios quiere que ocurra. Ze Hayab Liyot, maximum asagot. Este es el máximo de lo que puedes entender, el máximo de lo que puedes alcanzar a entender. ¿Sí? Lo máximo que puedes llegar a cuestionar, lo máximo que yo puedo llegar a
tener emuná en ello. Quillón Yabó, porque va a llegar un día en el cual las historias, como yo me fortalecí para, para, eh, para levater, Anular. para renunciar al helado y dárselo a mi compañero, va a llegar un día en el que eso ya no sea relevante para mí. Porque crecí. Y entonces voy a necesitar las historias, ¿sí? Sobre cómo yo conseguí sobreponerme a mis deseos y a mi instinto. Y va a llegar otro día en el que esas historias ya no sean relevantes para mí. Y entonces se van a convertir en las historias sobre cómo yo renuncié a mi honor o a mi puesto o a lo que corresponda. ¿Todo para qué? Para revelarnos qué es un misayón. Tomaron al Rosh Hamaminim, al mayor de todos los creyentes, que dice, Vehemin Bashem vayasheve alot tzedakah, que él fue Hemin Bashem y se le consideró como tzedakah. Es decir, que él toma kol hasagot shehu isig, todo aquello que él consiguió entender, ¿sí? Vehemin, y tuvo fe, y él no aparece en la historia. Lo que yo entendí no cuenta, yo no estoy ahí. Vamos con la pregunta de Daniel. ¿Qué es cuando Abraham vino entonces a rezar por Sedón? A Kadosh Baruj Hu no le dijo, ve y mata a Sedón. Destruye Sedón. Es tu pregunta. ¿Sí? No le dijo que existe ninguna mitzvah de destruir Sedón. Solamente le dice, yo voy a destruir Sedón. Y Abraham entiende, mitzvah, la mitzvah que recae ahora sobre él, que es Leitpalel Alehem. Rezar por ellos. Porque Dios, o sea, por una razón había que Dios le había dicho, porque Dios había dicho Sí. esto a él, si era solo destruir, o Ajá. sea, no debía cuentas a él, podría solo destruir, Ajá. punto. ¿No? Sí, claro. ¿Cuál es el eclipse? No sé, de Abraham, no lo sé, no sé cómo se dice. Porque al final, o sea, es el que se lleva a llamar y el cuerpo viene el segundo a hacer, es el que también discute un montón con la Torah. Es lo que estamos diciendo. Sí, no, pero entonces, Pero discute cuando no es un Cuando sibui. tiene margen. Cuando no es un sibui, cuando no es una orden de Dios. Hacer. O sea, él discute para Sedón, Dios le dice, yo voy a hacer, no tú tienes que hacer. porque no la lleva Pero, como la- pero Abraham, lo que dice Felipe es que Abraham entiende que al haberle dicho eso, porque no tendría que haberse dicho, hubiese simplemente destrozado, al haberse dicho, hay una mitzvah implícita dentro de esa conversación. Porque está esperando. Que Dice reza que por es, Sedón. reza por Sedón. Ahora es tu turno defenderlos. Dice así. Dice, explican los comentaristas, dice, Matzinu Agasha la Milchama. Es decir, ¿qué es? Dice, porque dice, Vaigash Abraham, Vayomar. Se acercó a Abraham y dijo, ¿sí? Cuando vienes a discutir con Dios. ¿Qué es Vaigash? Encontramos Vaigash en el sentido de Milchama, de ir a pelear, como Yehudá. ¿Sí? Vaigash elav Yehudá Vayomer. ¿Sí? Encontramos a Gashá Lepiyus para tratar de convencer. Y encontramos Vaigash como lenguaje de tefilá. ¿Sí? Piyus Milhamá y tefilá. Dime, ¿te encuentras bien? ¿Así tú es como hablas con Dios? ¿Sí? Tratas de convencerle, te peleas con él y rezas. Dice, sí, es lo que él quiere de mí ahora. Que yo revele el punto de divinidad hasta en el último hombre que hay en Sedón. ¿Para qué reza? ¿Reza para que hagan tu shuvá? Reza para que Dios, le perdona? para que Dios no destruya Sedón y Amorá.
Pero en qué sentido? ¿Que ellos van a volver buenos o que Dios le perdona por ser malos? Dios sabe que no van a volver a ser buenos. Abraham sabe que no van a volver No, a ser no. buenos. ¿Sí? Pero entiende que cuando él hace eso, está dándonos a nosotros una herramienta de que vale la pena pedir incluso por la gente de Sedón. Y nosotros en nuestro mundo, hoy en día, ese otro Sedón que no es Sedón de ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a decir? Está perdido, ¿sí? Entonces dice, no, incluso por él tienes que pedir. ¿Bien? ¿Y por qué? ¿Y por qué lo entiende así Abraham? Porque dice, ¿por qué Dios me tiene que decir voy a destruir Sedón y Amorá? Sedón y Amorá está perdido. Abraham sabe que está perdido. Pero cuando Abraham viene y discute con Dios y trata de entender, lo que está haciendo que es una acción que es la Netzach para la eternidad. Porque si Abraham puede discutir con Dios, Abraham, que es el Rosh Haminim, que es el que pasó por todas las pruebas, ¿sí? Entonces, como yo no voy a pedir por una persona que, ¿bien? ¿Entendéis lo que quiero decir? Está diciendo que hasta hoy tenemos esta fuerza nosotros de poder rezar para él que te da la trefa Seguro, y, seguro. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice aquí. y no es que Los cálculos, que tienes que hacerlo. cuando tú vienes y dices, ¿cómo yo voy a pedir por esta persona? ¿Sí? Zea ego sheli. Es únicamente mi ego. Y no es servir a Dios. Pero además hay ninguno. Najón. Los don Pues no sé, Claro, por eso es como. pero no sé si, o sea, no. אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. Najón. Bien. Dice, la prueba del Lech Lejá son dos. Son dos pruebas. Sur merá va a ser tov. Apártate del mal y haz bien. Lech Lejá es aléjate no solamente de Ur-Kasdim. De ahí salió hace tiempo. Seme Harán, sal de Harán. Y en Harán, ¿qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que hacía Abraham? Daba conferencias, movía masas, hacía que la gente reconociese a Dios. Un coaching. ¿Sí? El coaching de Coaching, hoy. ¿no? Coaching de hoy. Viene Dios y le dice, Lech Lejá. Le dice Lech Lejá, ¿sabes qué? Gracias, no te necesito más. Yo soy de Brasil, Pablo Pero espera, y lo bien que lo hago, y todo lo que yo puedo aportar, ¿sí? Haciendo esto, ¿ese quién es? Es tu ego. ¿Sí? Yo le dice, ¿sabes qué? Aparca a un lado, apaga el motor y déjame que yo sigo adelante. ¿Sí? Eso es el Lech Lejá. ¿Sí? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? El Onem Hombre. ¿Sabes dónde está el Onem Hombre? Está en el checkpoint, ahí al lado del Shechem, con la intifada. ¿Sí? Ok. Ven aquí a... ¿Sí? Beshechem, Pinat Elon More. Desde Ot Atzem. Esto se vuelve más fuerte, porque dice el Ares Asher Areka. Es decir, la tierra que te voy a mostrar en el futuro, Sí. no ahora. ¿Por qué? Porque de ahí él llega al entendimiento de Dios. ¿Sí? Lej ve y mézclate a ver qué es lo que quiere el faraón. Porque llega a Canaán y se tiene que ir a Egipto. ¿Sí? Y ahí se pelea con el faraón y sale de Egipto. ¿Sí? Y yo te voy a decir cómo revelar la divinidad del mundo. Porque el objetivo de la creación del hombre en este mundo es de hacer que esté presente la divinidad, y la divinidad se manifiesta a través de de todas las formas posibles. Gam Ubeikar también y especialmente de las formas más difíciles para mí. Kihi Mofia Keshata Morid eta ego, porque la divinidad aparece cuando tú haces bajar tu ego. Es que, ¿cómo nos... Y ahí, y ahí. Dice, perdón, termino, No, dice, Vimaego Sheli, Usheni Mevin,
Y si mi ego es que yo entiendo que es mi función, mi forma de entender a Dios es expandir el nombre de Dios en el mundo. Pero Kadosh Baruj Hu viene y dice, aparca, apaga el motor y lej leja, y vete. Entonces, tú tienes que estar de acuerdo y levantarte por la mañana y no esperar a que Isaac se crezca y se case y, ¿sí? Y no mandar a Ismael al médico y después darle, este en el momento. Si te dice Garesh, es ahora, hay que expulsarlo ahora. Si entendiste bien, Ulay ere שזה מה שיגרום לו בסוף לעשות תשובה, a lo mejor. Sí, o sea, el ego lo que quiere decirte es que Hashem te está diciendo eso, pero tú sabes mejor lo que quiere Hashem. ¿Entiendes? A lo mejor el hecho de que Dios le dijo, Garesh, expulsa ahora a tu hijo, es lo que finalmente hizo que Ismael pudiese hacer teshuva. ¿Y por qué te lo dijo Dios? Porque era lo que en ese momento tenías que hacer. Porque él sabe. Vega mi Makadosh Baruj Hu, y enaseo ti. Que por otro lado, perdóname, la parte de que Sara se acaba muriendo antes de que vuelvan de la edad, o sea, que es como incluso más, porque dices, vale, o sea, él fue, se llevó a su hijo, hizo, digamos, fue a hacer la queda, ok, pasó el Nisayón, hizo la queda, y vuelve y su mujer está muerta. O sea, Sara murió pensando que su hijo Había había muerto. morido. Sí, mejor. Eso es escalofriante. Quizás murió de dolor, ¿sabes? O sea, en Este realidad, de alguna Midrash. manera, que de alguna manera, esa es la última Nisayón. Porque encima él luego no llora hasta que hace el discurso. Hasta que la entierra. Mejor. Dice, también si Akadosh Baruj Hu me pone a prueba y me dice que me lisboa getatzmi, que me, que me, A la vez, me, sac- me sac- me sacrifica a mí mismo. ah, Vean Akadosh Baruj Hu yagid li, limsoret emunateja, es decir, aunque Akadosh Baruj Hu venga y me diga, sacrifica tu emuná. Es decir, aquello que para ti era un pilar, una emuná, tienes que volver a empezar. Cuando tú creías que eras un hombre de fe, ¿sí? Viene Dios y te dice, coge esa fe, sacrifícala, porque no es. Todavía hay más. Pero siempre pregunto a mí, o sea, cuando veo esa historia, Tatshuta me dice, al final, ¿por qué? O sea, hay algo que obvio que entiendo, no es obvio para nada obvio, pero creo que desde el punto de vista general entiendo, o sea, la intensidad, pero sí me pregunto a mí mismo, y es una pregunta, o sea, o sea, necesitaba ser tan intenso, o sea, has pasado esto, y has ido, y has volvido, y has casi matado a tu hijo, y al final vas y tu mujer que vivías y murió, o sea, esta intensidad, ¿sabe? Es la intensidad, porque la experiencia espiritual de Abraham es entender que entonces la espiritualidad, la emuná, es tan intensa cuanto la vida que ha vivido él. Lo que Abraham viene a entender, y es lo que es a lo mejor sí, el sentido final de todo esto. Que Abraham viene a entender que es que el Nisayón viene a, primero, todo lo que le pasa a Abraham, él entiende que si Dios se lo está ordenando ahora, y con esa intensidad y una cosa detrás de la otra, ¿por qué es? Porque a través de ello, él está creando o está dando conceptos de lo que es la divinidad en el mundo para la eternidad. Y entonces él, por eso es, o sea, es que, o sea, está muy lejos de nosotros. O sea, nosotros no estamos a ese nivel, por así decirlo. Pero Abraham, si toda su vida es conseguir entender cómo entender a la divinidad y que se pueda, Likro Beshem Hashem, es decir, proclamar el nombre de Dios en el mundo, ¿sí? ¿Cómo lo consigue?
a través de que él, cada vez que consigue llegar a un punto, una situación, pasa la prueba. ¿Por qué? Porque se anula totalmente. Y cuando él se anula y entonces hace lo que Dios le ordenó, entonces está proclamando el nombre de Dios en el mundo. Porque ese es el tajlit del ser humano. Para eso fue puesto el ser humano. Nosotros no estamos a ese nivel. ¿Sí? Pero si hoy nosotros somos capaces de, cuando hay una persona y venimos y pedimos a Dios, ¿sí? ¿Por qué no podemos entender que podemos llegar a pedir a Dios? Porque cuando Dios le dijo a Abraham, voy a destruir Sedón, ¿sí? Abraham dijo, ¿cómo es posible que el juez del mundo no haga justicia? Yo veo esto y veo las acciones de Abraham, digo, si Abraham pudo, también puedo. Si Abraham, cuando Dios se revela, viene y dice, espera Dios, que voy a recibir a estos tres que están pasando. No creo que hasta todo fin es más. Entonces, ahí llega el punto que dice, sí. No, aquí hay una cuestión interesante, ¿no? Porque estamos hablando, digamos, que la parte de Abraham Klalí, que estamos comentando, es algo que hoy en día, que, digamos, podemos aprender de Abraham y replicar. ¿Por qué? Porque hay situaciones claras donde podríamos aplicar esas cosas. Pero el Abraham para ti no podemos replicarlo porque nosotros no sabemos lo que Hashem de verdad quiere de nosotros más allá de lo que, digamos, es la halajá. No, o sea, muchas veces estás en una situación aquí en la que no está claro. Seguro. ¿Por ¿Qué qué? es lo que Hashem quiere? ¿Por qué es el plati? ¿Por qué es el plati? Porque hemos dicho que cada prueba, cada nisayón, es diferente para cada persona. Entonces, que Hashem le diga a Abraham, coge y sacrifica a tu hijo, es algo que solamente le va a decir a Abraham. Incluso A mí nunca me va a decir, ¿sí? Nunca me va a decir, coge y sacrifica a tu hijo. Pero te quiero decir, o sea, sin irnos tan lejos, digamos, que de sepas. sin irnos tan lejos, o sea, no en el hecho de que nos vaya a hablar, o sea, en las misiones que nos da, en las cosas que nos da en la vida, Mejor. es decir, hay situaciones conflictivas en cuanto a valores, en cuanto a ética. Ok, ¿cuál es el Batzon Hashem? Incluso es un poco repulsivo, decimos la verdad. O sea, desde el punto de vista es que cuando te escuchas esto y piensas de Abraham, da un poco de repulsa. O sea, aunque es claro por el Shur. ¿No te la imaginas razón, que, pero que Abraham es capaz de algo así? ahí está, dijo. Porque la imagen que tenemos de Abraham es Gesed. Gesed de Abraham. Pues, por compañía es uno de los comentarios de él. Y así yo lo entiendo que todas las cosas de Abraham sabe cómo, ¿verdad? Que está actuando él está formando el tronco de la amistad. Es el primero. Entonces, él sabe que todas sus pruebas es la base de toda la descendencia. Y entonces, cada prueba que consigue es un sello espiritual, es una genética espiritual que marca su descendencia hasta hoy. Sí. Por ejemplo, cuando él decide hacerse la Brit, después de esta acción, se le revela, como os dije antes, se le revela a Kadosh Baruj Hu de otra manera, otro nivel. Y explica el Rebbe que en ese momento hay un sello espiritual que existe hasta hoy en cada judío. Cada judío, al momento que nace judío o que se convierte, ¿ok? Tiene un brit con la Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Por la acción de Abraham. Si quieres saber más, el shiur está en YouTube, pueden No, pero consultarlo. sí, Pero mismo el Brit, o sea, esto de utilizar. Él dice Orla. Bueno, Orla puede ser el Brit, Orla puede ser esta parte de la oreja, Orla puede ser la parte del árbol. Orlas aparece de distintas formas en la Torah. Abraham toma para sí como obvio la parte, o sea, la interpretación más difícil de lo que es una orla. Porque decir, te cortas parte de la oreja, También habla de limón. acá, Limón, ¿no? Limón. Limón. pero Eso limón, no es- nosotros hoy sabemos que es limón porque ha hecho él. Pero, o sea, él toma para sí la interpretación más difícil. O sea, aunque sea un poco difícil cortar acá,
Cortar el Brit Milá es mucho más difícil. Sí, no sé, hay que mirarlo eso. También le habla de Milá. Sí. Está- Milá es por Malten, Nimón. Ok, vamos, sí, vamos a, solamente una cosa más que quería para concluir. Dice, ¿acaso nosotros realmente pensamos, y es un poco lo que estamos diciendo, que acaso Shulujú se revela a Abraham en el Onem Mamre? Y entonces Abraham de repente ve a los tres beduinos ahí pasando y le dice, perdón Hashem, es que Gedolach Nasat Orjim Kabbalat Penei Shekhinah es más grande recibir a los invitados que recibir a la presencia divina, ¿sí? Entonces espérame un poquito, ¿sí? Que ahora vuelvo. Dice, seguro que no. Akadosh Baruj Hu viene, se presenta a Abraham para que en la revelación más grande que tuvo Abraham seguramente, porque Dios vino a la puerta de la tienda solamente para estar con él, ¿sí? ¿Qué más grande para hay que eso? consolarle en su dolor. Pero no, pero ni siquiera vino a ordenarle, no vino, solamente vino para estar y decir, aquí estoy, quiero disfrutar de estar contigo, que estemos juntos porque estás convaleciente, ¿sí? Y de repente viene Abraham y le dice, espera, 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 ¿sí? Aquí hay una gran revelación, eh, tempora- eh, pero me pusiste delante, me ofreciste una mitzvah que es la mitzvah de la Nasat Orjim. Es decir, que הקבלת פני השכינה עכשיו היא על ידי הכנסת אורחים. Que recibir a la Shekhinah es por medio de la Aghnasat Orjim. ¿Qué quiere decir? Cuando decimos Gadol, Aghnasat Orjim y Kabbalat Shekhinah, no quiere decir que es más grande que Kabbalat Shekhinah. ¿Por qué es grande la Aghnasat Orjim? Porque trae la- Porque cuando tú haces Aghnasat Orjim estás recibiendo a la Shekhinah y eso es lo que nos está diciendo Abraham. ¿Sí? Entonces ese es el concepto de lo que quiere decir que de las acciones de Abraham nosotros entendemos lo que nosotros vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Abraham en su vida y en sus pruebas lo que está haciendo es educarnos, pero ¿cómo? Rompiendo lo que él consideraba que sabía. Rompo lo que creo que sé y ahora que si Dios me ordena esto es porque algo tengo para enseñar a los que van a venir después de mí. ¿Por qué? Porque todo su objetivo en la vida, ¿cuál es? Leasig et Bnei Hashechina. Likro Beshem Hashem. Expandir el nombre de Dios en el mundo. Aunque es así. O sea, y ya tienes la Shekhinah, y tienes a Kadosh Baruj Hu revelado que dice, solo quiero estar contigo, pero dijo, bueno, para recibir el Kadosh Baruj Hu, voy a hacer Achnasat Orjim. Lo que está diciendo, no, lo que está diciendo es, si en este momento que Dios se reveló a mí, Ok, Dios hace que pasen tres personas delante mío, ok. ¿qué es lo que qué es lo que me quiere decir Dios? Que tengo que ir, vale. Que tengo que ir a ellos. Vale. ¿Sí? Y por eso yo entiendo Y por esto que es tan grande la Aghnasat Orjim. Porque como Dios se me reveló, y en el momento en el que aparecían los tres huéspedes, quiere decir que esa es... Vale, para unlock como la presencia, que él está ahí. Como otra prueba. Él lo ve como otra prueba y mira, está aquí el tester. Yo pensé Yo- que estar en la presencia de Dios es lo más grande. ¿Sabes qué? No entendiste nada. ¿Por qué? Una Porque visita con truco. él Una visita con truco. es una visita con truco. Sí. De todas formas, lo que has leído ahora, la última frase, de que a través de escucharle a Dios es como realmente enseña la grandeza de Dios, es impresionante porque si piensas, dices, ¿por qué la historia de Abraham es tan conocida? No es por el hecho de que hacía conferencias en Harán. Es por Es las porque, pruebas. justo, es porque fue y escuchó a Dios incluso cuando no tenía ningún sentido. Mejor. Que es lo que hace, digamos, que demuestra que Abraham veía la grandeza de Dios. Mejor. Mejor. Así que Bezrat Hashem, que tengamos el mérito de Teleim Yerá, de Mizvotar Shemor, Kizé, Kola Adam. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muchas gracias a todos. Gracias. Por muchos más. Ay, no, no era esto.